y países en Europa. Bienvenidas a este seminario denominado Los impactos del libre comercio, mirada de las mujeres en resistencia y búsqueda de alternativas. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en esta mesa. Quiero presentarnos a las organizadoras y facilitadoras de este seminario, quienes somos la compañera Ulrike Catepón del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Guadalajara, a Edme Domínguez de White Plus, Women in Development, IRUP, a ver si lo pronuncio bien, y GADIP, Gender and Development in Practice. María Tilano de la campaña No Más Acuerdo Global y yo, Consuelo Tafoya Guerrero, directora de Enlace, Comunicación y Capacitación. Y ambas estamos en alianza con Both Ends, quien promueve un sistema económico con justicia social que potencialice la fuerza de las mujeres. Bueno, el idioma dominante de este seminario es español, pero quienes necesiten traducción, abajo del Zoom en la barra hay un icono en el que pueden acceder y agradecemos a la compañera Chantal Melo por su labor de traductora. Bueno, hoy día, 1 de octubre, abordaremos el tema Mujeres en Defensa de la Tierra y el Territorio y tenemos el gran honor y gusto de contar con nuestras dos voceras, que son las compañeras Trini Ramírez y Josefina Santiago Santiago, quienes presentarán su testimonio de lucha, de una larga lucha, y a quienes presentaré en su momento de participación. También, además, tenemos la presencia y la grata presencia de la compañera comentarista Eunice Elenés Martínez de Tula Permexic, a quien también en su momento presentaré. En esta mesa tenemos el interés en saber y conocer qué demandas dieron origen a la lucha por la defensa de la tierra y territorio, de los movimientos que representan nuestras queridas compañeras voceras y qué papel han tenido las mujeres. ¿Cuáles son los retos más importantes que se han enfrentado y qué acciones han desarrollado para avanzar en sus resistencias? ¿Qué factores del contexto, políticas públicas, tratados comerciales, sectores económicos han impactado en sus territorios y qué sigue adelante en su lucha? Porque como dice Trini, esta lucha no ha terminado. Trini y Josefina tendrán cada una de ellas 20 minutos para compartir su testimonio y posteriormente tomará la palabra nuestra comentarista Eunice Elenés Martínez, quien tendrá 10 minutos. Posteriormente abriremos una ronda de preguntas y respuestas que quienes nos acompañan podrán hacerlo a través del chat del Zoom. Está nuestra compañera Nisi, también de enlace, que nos ayudará a tomar nota de sus comentarios y sus preguntas para dar un espacio después de las presentaciones de las voceras y de la comentarista. Bueno, pues sin más, presento a nuestra compañera Trini Ramírez. Ella es originaria del Estado de México y desde hace ya casi 2 décadas, ella integra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, en el Estado de México. Ella es una mujer referente de lucha y tenemos el gusto de escuchar su testimonio. La consigna que ha acompañado esta lucha, esta escuela política, es que la tierra no se vende, se ama y se defiende. Es una consigna que ha acompañado y que ha hecho eco en el corazón de pueblos y comunidades que lamentablemente hoy siguen día a día defendiendo su tierra y su patrimonio. Adelante, compañera Trini. Pues buenos días a todas compañeras, a compañeros que nos están escuchando. Primero, agradecer el que nos hayan permitido a las mujeres, y digo las mujeres porque quizás soy yo la que traeré su voz, traigo la voz de ellas, de mis compañeras, de mis compañeros, en ese caso estamos hablando más de compañeras, ¿no? Por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Gracias por este espacio, porque sin duda tenemos que continuar en la difusión, tenemos que seguir diciendo que hemos vivido, pero también lo que hemos logrado. Eso es importante.
Y pues aquí estamos para, pues para platicar un poco, digo yo, es una plática con ustedes, el decirles que efectivamente tenemos más de 2 décadas. Tenemos ya 20, vamos a cumplir 23 años, justo el 22 de octubre del decreto expropiatorio, ¿no? Bueno, han sido varios momentos los que hemos vivido y que seguramente muchos de ustedes lo saben, ¿no? Muchas de ustedes lo saben, como fue el 22 de octubre el decreto, después vino la represión 3 y 4 de mayo del 2006. Momentos difíciles, momentos dolorosos, indignantes, pero también vino un 2010 por la libertad, con la libertad de los presos y que sin duda, pues así decirlo de esa manera, pues no es que haya sido así tan fácil como lo estoy platicando, ¿sí? Fue un camino también muy difícil, pero bueno, pues ahí se vio la unidad, no solo de nuestras comunidades, que quedaron muy dañadas, muy afectadas, sino la unidad de los pueblos de México, la unidad del pueblo de México, pero también la participación del pueblo internacional, que sin duda, creo desde siempre consideraron que la lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra es legítima, ha sido legítima siempre, ¿sí? Y bueno, pues vino un 2012 con la entrada de Peña Nieto, vuelve a reactivar el proyecto de aeropuerto, pero además diciendo, mintiendo, en que no iban a tocar las tierras de Atenco, no, solamente iba a ser en sus terrenos que corresponden al gobierno federal, pero que los terrenos de Atenco, en los que siempre han querido arrebatarnos, no los iban a tocar. Y bueno, pues nunca dejamos de luchar después de que salieron los presos, que fue menos, porque también hay que entender que la gente se cansa. Algunos se fueron antes incluso de ver la libertad de los presos, ¿no? Fallecieron. Y pues los que nos quedamos a seguir impulsando esta defensa, pues a lo mejor los más activos, pero que también era un momento en que teníamos que decir que no solo era la defensa de la tierra, del territorio, y ahora, ¿cómo le haces para involucrar a otros? Puesto que muchos decían, yo no tengo tierra, incluso no solo de aquí de las comunidades, sino de otros lugares decían, bueno, pero si ya ganaron, ¿para qué siguen ahí luchando? ¿Para qué siguen protestando? Si ya ganaron. No, no, pero es que el tema del agua es universal y entonces, pues pensando en cómo, ahora cómo la gente se involucra o se siente incluida, pues es con el tema del agua el que nos incluye a todos. Y por eso es que en la organización que continuamos, pues hubo una campaña que se llamó Yo prefiero el lago, porque el agua pues nos identifica a todos, no solamente a las comunidades de la orilla del agua, ¿no? Era a la misma ciudad, a la gente de la ciudad. Entonces, pues fue muy bien pensar de esa manera. Esto fue pensado junto con otros compañeros, también de la ciudad, de otros colectivos, de organizaciones, donde con esa campaña de Yo prefiero el lago, seguimos trabajando, que no solo decía la tierra no se vende, se ama y se defiende, sino, ¿y el agua? Porque podemos no tener tierra, pero nadie vive sin agua. Y bueno, pues entonces fue que en campaña el presidente que justo el día de ayer dejó de ser, ¿no? Ya el día de hoy va a tomar posesión la presidenta Claudia Sheinbaum, fue que dijo, si yo quedo,
voy a cancelar el aeropuerto. Pero no era así nada más como que creer en alguien en que nos iba a hacer todo, ¿verdad? En que iba a cumplir con una promesa de campaña. No, no. Nosotros continuamos con nuestra consigna. Yo prefiero el lago. La tierra no se vende, se ama y se defiende. Aunque sabíamos que las consultas son a modo, no podíamos confiar en esa consulta. Por eso es que tomamos la decisión de participar en la consulta, difundiendo en que no queríamos ese proyecto de aeropuerto. Y afortunadamente, compañeras, compañeros, pues logramos el que no quedara el aeropuerto. Pero, ¿y después qué seguía? ¿No? Ya tenemos la tierra, ya logramos la cancelación del aeropuerto, ¿y qué sigue? Pues para esto era hacer producir la tierra. Y bueno, ha sido un proceso sin duda también muy difícil, puesto que para sembrar no todos contamos con los recursos necesarios para sembrar y sembrar. Y uno tiene que invertir, la inversión no es poca para la siembra. Para empezar, tienes que tener 5,000 pesos, así, para empezar a moverla, que le das el barbecho, que la arrastra, que le tienes que dar otra arrastra, que si tienes que utilizar otra máquina, y bueno, desde ahí el riego y demás. Y bueno, pues eso fue lo que consideramos que si la tierra se rescató, se defendió, pues es para cultivarla. Pero además, el 30 de junio, que fue el año pasado, del 2023, Obrador vino a restituir la tierra que nos habían arrebatado. Y bueno, entonces oficialmente viene y restituye la tierra. La tierra regresa al ejido. ¿Por qué? Porque sigue siendo para los que vienen, para los pequeños que ya están y otros que llegarán. Entonces, eso ha sido importante para los pueblos que hemos continuado con la lucha, para el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que no ha claudicado, que no hemos perdido el rumbo del el camino que hemos elegido y que nadie, pues tampoco nadie queríamos estar fuera de nuestras casas, ¿no? Pero pues justo en el 2001 nos sacaron de una manera brusca. Y a lo mejor nos sacudieron y nos hicieron ver que teníamos un tesoro muy grande, que tenemos un tesoro muy grande, que es nuestro territorio, que lo tenemos que cuidar, lo tenemos que seguir defendiendo, tenemos que estar muy alertas, porque si bien es cierto que hoy también se logró que se declarara área natural protegida, que es un candado que se le ha puesto. Estamos trabajando también un ordenamiento territorial ecológico. Y bueno, hoy en esos terrenos que regresaron o que restituyeron, mejor dicho, a base de la exigencia y de la lucha que hemos continuado, pues se han ocupado para sembrar de manera colectiva. ¿Sí? Nosotros pues tenemos terreno donde sembrar el maíz. Para nosotros el maíz es la base principal de la alimentación. Sin embargo, actualmente, hoy en día no solo se siembra maíz, el frijol, calabaza, haba, que es lo tradicional para nosotros, el chícharo es lo tradicional. No, hoy en día la gente se está dedicando también a sembrar hortaliza como la lechuga, el brócoli, la col, el rábano, la cebolla, todo eso. Y entonces el resultado de insistir en el cuidado de la tierra no solo consiste en que la tenemos que cuidar y la tenemos que cultivar, sino cómo la cultivas, ¿sí?
aquí metieron mucho la idea de sembrar con químicos. Y es algo que actualmente estamos combatiendo y afortunadamente la gente ha ido entendiendo que el sembrar de manera tradicional, pues tú no vas a sacar a lo mejor unos maizales enormes, ¿no? Y a lo mejor no es una producción tan amplia. En tanto no aprenda uno o todos aprendamos a hacer nuestros propios insumos, ¿no? Que el matahierba, que para quitar las plagas y todo eso, todo tiene que ser natural. Y ahí vamos con ese proceso. Ahí vamos, hay jóvenes que se están formando, que aquí vemos que es lo principal, que este proceso que traemos desde el 2021, pues que no se quede en los que pues ya a lo mejor no sé si nos vayamos pronto de este mundo, pero ya tenemos otra edad, ya más de 70 años, ¿no? Entonces, pues dices, pues no sé cuántos me queden todavía o cuánto pueda aguantar para seguir en esta lucha de una manera tan activa como la veníamos haciendo. Si al rato, si luego ya nos duelen los pies, las rodillas, los brazos y todo eso, pero pues sí, físicamente sí sentimos el cansancio. Incluso resultamos diabéticos después del COVID, ¿no? Pero algo que no se ha cansado ni ha claudicado es el espíritu de lucha. Y eso, el llevarlo a los jóvenes, no es nada fácil, puesto que el joven está muy metido en otras cosas, pues que desafortunadamente hay una influencia muy grande. Ahora no decimos la televisión, ahora es el mismo celular, ¿no? Que quienes no lo utilizan debidamente, pues lo utilizan para ver cosas que les dañan la mente también y que los distraen tanto que ya ni siquiera con la familia hay esa interrelación para comunicarnos. Ahora, si estás comiendo, si estás desayunando, si tienes un ratito de descanso, a todos los ves con el celular, ¿no? Y entonces, no nos ha sido fácil, pero sí vemos resultados porque hay muchos jóvenes que se han involucrado y que les decimos, sientan, amen su tierra, amen sus raíces. Eso, el sentirla, el recordar cómo eran sus abuelos, qué hicieron sus abuelos para que hoy ustedes tengan un pedazo de tierra, qué fue lo que hicieron por todos los sacrificios, por todo el sufrimiento que tuvieron que pasar. Si ustedes lo meten en su mente y en su corazón, creo que va a haber un resultado. Y el resultado va a ser el seguir apreciando, cuidando, cultivando y sobre todo seguir practicando los principios, los buenos principios pues, que nos enseñaron los abuelos y nuestros padres. Y bueno, creo eso hay que rescatarlo porque estamos de acuerdo que los jóvenes no ha sido tan fácil involucrarlos, pero se están involucrando. Y entonces, bueno, pues este proceso con el gobierno hoy, pues no ha sido fácil porque tuvimos que ceder justo por los atentados que sufrió la compañera Nieves Rodríguez, la que estaba viviendo y nos pidió apoyo para ayudarle en que no le quitaran la casa, porque ya sabía que iban a hacer una autopista. Y estuvimos resistiendo hasta que al final, pues ya los atentados que vivió, pues ya no nos permitieron, pues, seguir oponiéndonos con justa razón a esa autopista que en realidad ya ellos construyeron de las dos orillas y solo faltaba quitar la casa de Nieves y otro terreno, ¿no? Eso era lo único que faltaba. Y entonces, pues platicamos con la compañera y ella ya nos decía continuamente que sus hijos ya no querían
que estuviera en esta lucha, que ya se saliera de la casa. Y bueno, pues platicamos como Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, qué hacemos, qué decidimos, y pues la decisión, valorando lo que se venía y que bueno, el Estado es el Estado y si ellos querían, iban a hacer, iban a ocupar solo ese espacio que faltaba. Entonces decidimos ceder, pero no ceder, dicen, por ceder. Las condiciones, creo yo, que lo que se ha logrado, lo que se logró para la compañera, el que le restituyeran, no solo ellos habían dicho que le iban a restituir, ¿sí? El terreno, que eran 120 metros, el terreno, y le iban a construir su casa en un espacio así pequeño. Sin embargo, el logro fue, pues, darle una hectárea, que le construyeran la casa, que le apoyaran económicamente, una cantidad considerable con la que ella pudiera estar y un trabajo permanente de por vida. Entonces, creemos que fue difícil, fue doloroso para nosotros, incluso cuando tuvimos que firmar ese acuerdo, ese convenio, pues no fue nada fácil pensando en toda la gente, ¿no? Sobre todo en la gente que se nos adelantó. No fue fácil, pero también fue una decisión conjunta del frente. No lo decidió una ni dos personas, sino que esto fue en conjunto. Y bueno, pues yo les comento esto porque la relación con el gobierno fue que un día lo interceptamos, ¿no? En un evento que tuvo por aquí cerca de Texcoco, y nos paramos enfrente de él con una manta y le dijimos, necesitamos que nos escuche. Y en la manta decía restitución de la tierra y no a la autopista. Y dijimos, necesitamos que nos escuche y que de viva voz nosotros le digamos qué es lo que está pasando. Y sí, pues nos dio la cita en esa misma semana, esto fue un domingo, el lunes hablaron para decir el miércoles ya se presentan. Y bueno, se formó la comisión con gente de los diferentes pueblos y entró a hablar con entonces presidente López Obrador. Y de ahí nosotros fuimos, se trabajó en un programa, perdón, un proyecto que se llama Manos a la Cuenca, que que se elaboró desde los pueblos, desde las comunidades, fue que se construyó ese proyecto. Y en ese proyecto, bueno, pues, por supuesto, está el tema de la agricultura, del proyecto integral del agua, está el tema de salud, el tema de educación, y otros temas con los que se vino trabajando, justo se pusieron en la mesa de diálogo, eh, de manos a la cuenca, ¿no? Entonces, pues, ha sido, la verdad que ha sido un caminar nada fácil desde que nos sentamos con López Obrador, que fue en el 2019. No fue nada fácil, no ha sido nada fácil, sobre todo que en las instituciones aún hay resistencia, ¿sí? Si él daba una orden, esto se va a hacer, quienes nos recibían, los titulares, se resistían a hacer lo que se pedía, ¿no? O se exigía. Y pues es así como venimos logrando que se hiciera un hospital. Está a punto de inaugurarse entre este mes y el que sigue. Se inaugura el hospital del IMSS Bienestar, que está siendo construido aquí en el municipio, aquí en San Salvador Atenco, en la cabecera. Y la universidad, que desafortunadamente no hubo el terreno, nos pedían 7 hectáreas para construir la universidad Benito Juárez, no fue posible. Se está haciendo dentro del PEL, pero es gestión del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Esa fue la exigencia. Y bueno, en el tema del programa del plan integral del agua, proyecto integral del agua,
pues están haciendo humedales. Ustedes saben que desde la montaña, para poder llevar el material que fue la grava, el tezontle, destruyeron los cerros de la montaña. Entonces, había que resarcir un poco el daño, porque no es todo. No, no es, sí es cierto que es un acto de justicia lo que se viene haciendo, pero que no es tan amplio. Sin embargo, consideramos que para nosotros el lograr que haya una reforestación allá arriba, puesto que de allá nace el agua y llega a la cuenca, llega al lago, por los 9 ríos que tiene, por ahí nos llega el agua. Y que por cierto, este año ha llegado mucha agua, ¿sí? Y es por eso que se hicieron humedales en la montaña. Se está reforestando. En Atenco, en el campo, también se está haciendo un humedal que es el más grande. Se hizo un panteón municipal. Tenemos varios humedales y en el caso de la área natural protegida, hay mucho beneficio porque se está dando mucho empleo, sobre todo a los jóvenes, también a los adultos. Hay brigadas para contener los incendios, hay brigadas para reforestar, hay brigadas de monitoreo de lo que existe en el campo, los animalitos, ¿no? Que llegan y que han llegado otras especies que no llegaban antes. Entonces, se está moviendo aquí vamos, hay empleo y que eso, por supuesto, es lo que queríamos para las comunidades, porque no todo es nada más luchar, por tener nada más la tierra y que la tierra esté justo, que sirva de ocio para los demás y que por eso sigan poniendo los ojos ahí en nuestra tierra, poniéndole precio, ¿no? Entonces, para que no sea así, pues sí se tiene que trabajar. Sí se debe tenemos que demostrarnos que, pues que hay que ocuparla cultivándola. Y bueno, pues creo no ha sido fácil y es importante que ustedes sepan, ¿no? ¿Qué es lo que se hace después de ese decreto expropiatorio, después de esa represión, después de que salieron los presos, después de la cancelación del proyecto? ¿Qué está haciendo Atenco? ¿O por qué hoy muchos nos critican y dicen, hoy ya se codean con el gobierno, ¿sí? Con los gobiernos represores? No, yo creo que son circunstancias y es el proceso de cada organización. ¿Sí? Y eso no hace que nos olvidemos de todo lo que pasa en el país, de todas las injusticias que sigue habiendo, de la represión que sigue habiendo. Por supuesto que eso no lo dejamos de lado y estamos con nuestros compañeros, pero también, ¿qué era el por qué luchamos? Pues por tener la tierra. Y hoy que está, ¿para qué es la tierra? Pues es para sembrar, para que después tú puedas ofrecer tus productos. Y aquí lo importante, acaba de pasar la segunda feria del maíz, aquí que se hizo en Atenco. Este domingo pasado fue la feria y entonces vinieron productores de diferentes lugares. O sea que este beneficio no solamente no, estoy despidiendo a mi hijo. Este beneficio no solo es para Atenco, que digan, pues es que Atenco quiere todo. No, pero la visión es mucho más amplia. No es solo Atenco, siempre hemos dicho, si Atenco somos todos, y eso lo dijeron en Alemania, en Francia, en España, lo han dicho en todos los estados, en Guerrero, en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, Atenco somos todos, pero al menos los de esta región, que vienen desde la montaña, que vienen de otros lugares, a vender aquí sus productos, a ofrecer sus productos, nos conocemos, nos relacionamos, nos apoyamos, y ese es el resultado de haber
y de seguir defendiendo la tierra y el agua, ¿sí? No sé, me quede un poco más de tiempo o ustedes díganme porque yo a veces me emociono y no sé si hasta a lo mejor me pierdo de lo que ustedes quieran saber y si ahí me pueden ayudar, se los voy a agradecer de No, verdad. no, compañera Trini, pues muy enriquecedor, su testimonio, ¿no? De esta gran lucha como dice, más de 2 décadas, y que es una escuela totalmente, de acción política, ¿no? De todo lo que nos ha contado, de no solo, bien dice usted, de no defender no solo la tierra, el territorio, sino la vida, ¿verdad? Al defender la tierra se defiende la vida, se defiende la soberanía alimentaria, se defiende el derecho al agua, el acceso al agua, a la educación, a la salud. Es una lucha interminable, como bien lo has mencionado, querida Trini, de que pues no solo estamos por ganar un pedazo de tierra, sino por la vida, ¿verdad? Por esa vida que tenemos derecho a una vida que llaman también los pueblos el buen vivir, ¿verdad? En donde nuestra cultura, la cosmovisión, las tradiciones no se pierdan y se transmitan a las nuevas generaciones, a las infancias, a las juventudes. La verdad es un anhelo, yo creo, de todas, todos, todes, de tener y lograr esa justicia social, esa justicia ambiental, ¿no? En todos los sentidos. Y que Sí, no, efectivamente, como has mencionado, no ha sido fácil. Ha habido muchas pérdidas, desafortunadamente pérdidas humanas de compañeras, compañeros que se han quedado en el camino, se ha privado de la libertad, especialmente tú has tenido también, a tus hijos fuera, ¿verdad? Exiliados también por esas violencias al que han resistido y que han superado en sentido, digamos, no pleno, ¿verdad? Porque a veces no es fácil pues borrar toda esa historia que se queda en el cuerpo, en el alma, pero que también motiva a seguir luchando, a no claudicar, como dices, eres un testimonio viviente, claro, y que pues hay mucho que aprender y te agradecemos bastante este compartir, estimada Trini. Y yo creo que más adelante habrá preguntas y tendremos la oportunidad de que también haya una ronda de comentarios de tu parte. Y creo que podríamos seguir con el testimonio de la compañera Josefina Santiago Santiago, si te parece, y después quiero regresamos o quieres. Ajá, sí, adelante. antes de, justo este producto viene de la tierra y es la transformación, ¿sí? Del producto, la transformación del maíz, que es el que sembramos y el que cultivo, la transformación del cacao, del amaranto, ¿no? En esto estamos trabajando ya con proyectos productivos. Otras compañeras están haciendo tortilla, otras hacen el tlacoyo, ya lo venden, los sopes ya los venden por docena. En fin, estamos tratando de no olvidar nuestras raíces, de seguir diciendo, esto vale la pena y tú y lo has dicho, es la vida. Al defender la tierra, el agua y el territorio, estamos, pues es la vida misma. Y lo que tenemos que lograr es que como mujeres seamos incluidas en el padrón ejidal, porque son muy pocas mujeres las que están ahí. Y realmente son las que, si bien es cierto que muchas están en el campo trabajando, otras nos quedamos a trabajar en la casa, pero cuando llega la semilla, nos toca deshojar, desgranar, seleccionar la semilla y es un trabajo inmenso. Y solamente el tener ese amor y en pensar en los que vienen, de verdad que nos motiva a continuar hasta el último momento de nuestra vida. No, no queda más. No, no, creo que hemos aprendido y traemos algo de los abuelos. Nos dieron un poquito de amor a nuestras raíces. Así Eso es. es lo que no podemos olvidar. Así es que Nutrini para todas y todos. Compañera, Muchísimas gracias, comunista Trini. Esmé, ¿verdad? Nombraron a Esmé, ¿verdad? Esmé Domínguez. Sí, aquí está.
Ay, bueno, pues yo agradecida con Esme por todo Claro. el apoyo que ha brindado al movimiento, de verdad. Y a ti, Consuelo, a Mari, que nos hemos encontrado también en muchos momentos, y bueno, seguramente a otras compañeras, pero pues aquí estamos. Voy a seguir esta transmisión Sí, y, muchas Gracias, y gracias. gracias gracias, a Trini. todos. Gracias, Gracias a ti, Trini, por tu valioso testimonio. gracias, gracias. Pues bueno, a continuación, igual tengo el honor de presentar a nuestra apreciada Josefina Santiago Santiago. Ella es campesina zapoteca y originaria de la comunidad del Porvenir en el municipio de San José del Progreso de Oaxaca. Y bueno, pues igual ella es una luchadora, ¿verdad? Una luchadora social, como la compañera Trini, que se ha integrado a la Coordinadora de Pueblos Unidos en Defensa del Agua. Y además es una participante, una mujer activa en la Alianza por la Libre Determinación de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Pues, estimada Josefina, tienes la palabra. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias también por la invitación a participar y en el compartir nuestra experiencia, ¿no? Y bueno, quiero iniciar presentando lo poco que hemos cosechado en este año. Esta es la semilla que sale en un video por ahí. Lo Ah, conocemos por gelatobe. Es un color como a rumbo a rojo, pero no es roja. Y lo que me gusta de esta semilla es que es lo que tú elabores, el atole, la tortilla. El licuatole se vuelve de este color. mm, Y es un color un poco parecido, lo encontré en la zona de Puebla. Y creo que también por la zona de Tlaxcala también hay esta variedad, solo que es mucho más frente el de ellos. Y mm. eso, teniendo la cosecha y cosechamos también un poco de calabazas, que va Ah, junto con el maíz, que pues eso es lo que nos da el reto de estar en nuestras tierras, ¿no? El producir nuestros alimentos y que no solamente es la parte de producir alimentos, sino es por lo que nos representa como comunidades, ¿no? Tanto en nuestra cultura, en nuestra organización, también hasta en la vestimenta, ¿no? Y en el poder decidir qué queremos comer. Y pues aunado a este trabajo que ya llevábamos de la defensa del maíz, en el 2005 surge también la lucha por el cuidado y la defensa del agua. Y surge a raíz de una carta de invitación que nos manda la Conagua, la institución de Conagua, a algunas comunidades donde se les mandaba decir que se tenía un excedente de pago por gastar más agua de la que tenías otorgada en tu concesión individual. mm, Y entonces eso ocasionó a que las comunidades se empezaran a organizar. Primero empezaron los compañeros de San Antonino Castillo Velasco, el señor Juan Martínez, el señor Elías Santiago Sánchez y otros compañeros que también ya fallecieron y a unirse con otras comunidades vecinas, como en este caso Santiago Apóstol. También estuvo la comunidad de Maguilargo en un inicio, pero no hubo forma de solucionarlo. Entonces se buscó asesoría de Flor y Canto, en ese tiempo estaba esta Carmelina, Carmen Santiago Alonso, y empezó a acompañar este proceso de lucha, ¿no? Que se veía que pues de maneras, como comunidad sola no se iba a lograr, y entonces era necesario juntar a más gente y se empezó a invitar a las comunidades. Llegamos a ser en un total más o menos como de 20 comunidades. De allí 16 se mantuvieron en resistencia y el proceso de lucha caminó, digamos, en prácticamente tres ejes, que es la cuestión jurídica, la cuestión organizativa y también de acciones. Y de allí se hizo, en ese proceso de trabajo, pues se nombraron primero comités locales que representaran a cada comunidad. Luego, posteriormente, pues ya se empezó a hacer mesas de trabajo con las dependencias de gobierno. Y por muchos años, la institución de Conagua decía, pues, o sea, que cambiar la ley era algo muy, muy difícil, ¿no? Y que la ley era la ley y no había forma de cambiarla, ¿no? Y pues en este proceso de lucha ayudó mucho a empezar a hacer alianzas con organizaciones aliadas.
estuvo, por ejemplo, el Serapaz, estuvo Oxfam México, también ahora donde está la licenciada Mayra Fundar, y con el CIESAS, con la ONU, con la Defensoría de los Pueblos de Oaxaca y también con el colectivo oaxaqueño. Entonces se hizo como mucha alianza con muchas gentes para poder avanzar el proceso y seguir como estando en ese sueño de que el agua tenía que ser también para las comunidades, no solamente la institución la que lo administrara. Y entonces, al mismo tiempo que nace la lucha, había una gran escasez de agua. Y entonces, pues decía la compañera Carmelina, no nos podemos quedar solamente en la queja, ¿no? De que no tenemos agua y la Conagua simplemente administrarnos y a cobrarnos más porque según estamos gastando más agua, lo que no era cierto, porque como el agua se profundizó más, entonces se utilizaba dos bombas, una que la sacaba de la profundidad del pozo y otra que la rebombeaba al terreno y eso generaba un mayor consumo de electricidad y de ahí se basaba con agua que los campesinos gastaban más agua de la que tenían autorizada. Y entonces, pues para solucionar esa situación se empezó a hacer trabajos de recarga al acuífero. Se hicieron pozos de absorción, algunos pozos que ya estaban secos, se empezó a usar para infiltrarle agua. Nada más que antes al pozo le ponían unos areneros para que agarraran toda la tierra y lo más sucio que se podía, para que pasara el agua lo más limpio que se pueda a los pozos de absorción. Se hicieron también ollas, se hicieron retenes y también se trabajó con la cuestión de la reforestación, ¿no? Y también un trabajo importante de ir involucrando a las autoridades, no solo los comités, sino también la autoridad, para que tengamos como mayor incidencia al trabajo comunitario. Y entonces, ese trabajo de recarga nos dio la oportunidad de que se demandó ante el tribunal en México de que se había hecho un decreto de 1967 sin consultar a las comunidades. Simplemente ellos mandaron a decir, pues que ya no teníamos derecho a hacer ningún pozo ni a agarrar el agua, pues. Y entonces ese era un argumento de nosotros que la Conagua no había hecho durante todos esos años ningún trabajo de recarga y en cambio las campesinas y los campesinos sí lo estábamos haciendo. Y entonces, en el 8 de abril del 2013 sale una sentencia a favor de nuestras comunidades, donde mandataban al tribunal, no, el tribunal mandataba a las instituciones a hacer una consulta de que si estábamos de acuerdo con ese decreto o no estábamos de acuerdo con ese decreto. Y entonces la consulta inicia a partir de ese año 2013, casi se fueron como aproximadamente 5 años de consulta, y en esos 5 años se dio la oportunidad de, pues que no fuera nada más una consulta de si estás de acuerdo o no estás de acuerdo en el sí y en el no, sino más bien en generar procesos de transformación. Y se empezó a trabajar en una nueva ley que se llama Zona Reglamentada del Acuífero 2025, con el cual se derogó el decreto de 1967 y con ese decreto nos dio la oportunidad de poder las comunidades volver a administrar nuestra agua de forma coordinada con la institución de la Conagua. Digamos, ni la Conagua está totalmente libre, ni nosotros también totalmente libre, ¿no? Pero ya logramos evitar que nos pusieran los medidores volumétricos, porque querían poner en todos los pozos medidores volumétricos para ver cuánta agua estaban gastando los campesinos. Eso fue lo que pudimos detener y con eso se logró obtener una concesión comunitaria del agua. Entonces ahora, y luego un convenio de coordinación para la administración del agua entre las comunidades y la Conagua, ¿no? Y como volver a tener las comunidades el agua en sus manos y poder tener la oportunidad de poder decidir cómo administrarla y cómo compartirla dentro de la comunidad. Hasta ahí fue que logramos, casi en el 2016 se nos dio ese reconocimiento y pues actualmente se sigue en ese reto de que las comunidades, sobre todo, como nunca ganamos nada, digo el dicho, entonces creernos realmente esa administración y luego aparte de creérnosla, saberlo administrar y compartir en la comunidad, porque a veces también tiende a suceder que
que se piensa que, pues como yo la administro, yo digo quién la tiene y quién no la tiene y con qué derechos la puede obtener, ¿no? Entonces, esos son como los retos de estar, cómo fortalecer el trabajo comunitario, más que nada. Eso. Y en el caso de la minería, prácticamente como comunidad, no hubo movimientos aquí en contra de la minería, pero como comunidad no pudimos participar porque pues nadie nos seguía, solamente éramos dos personas, uno de mis tíos y yo. Y me decía mi tío, es que, mira, dice, no vamos a servir ni para carnada, me decía, nos vamos a la reunión, nos esperan por el camino, porque sí hubo muchos muertos aquí en el municipio. Dice, no vamos a servir ni para carnada, dice. Y entonces, pues ya así estábamos, pues nada más informábamos en la comunidad y hasta que llegó un momento en que nos vinieron a pedir permiso de exploración, pero primero buscaron a una persona de la misma comunidad que estuviera convenciendo a los vecinos a que dieran permiso de exploración y les iban a dar un recurso económico por mes. Era aproximadamente como 2,000 pesos por mes y nosotros, no, es que la minera es mala y no, nos va a hacer daño y va a contaminar nuestra agua, ¿no? Y llegó un momento en que la autoridad de la iglesia fue a pedir loseta para la capilla. Y entonces le dijeron, mira, es que tú nos pides loseta y tu pueblo no quiere dar permiso. Y entonces dijeron, pues vamos a llevarlo a la asamblea. Entonces, y recuerdo que al final de cuentas, pues la resistencia lo tenemos que hacer los que estamos en la comunidad, porque buscamos muchas organizaciones que estaban en el proceso en contra de la minería y que nos vinieran a apoyar, pero todo el mundo tenía miedo por su vida. Y entonces le digo a mi tío, pues le entramos a la asamblea con lo que sabemos y de los daños que causa la minería, ¿no? Y pues así le hicimos y ya luego algunos compañeros que ya habían pasado a trabajar por ahí decían, pues es que hacen pozos, eh, ¿cómo le llaman? Barrenos, que van hasta 500 metros de profundidad en la pura exploración. Y entonces dice, y ya sabía yo que pasando a la exploración, pues ya es muy difícil de tener los permisos de más adelante de la exploración. Digamos, lo único que nos protege como comunidad que no entre la mina es que no se den permisos de exploración, porque ya cuando pasa la exploración ya se va a zona federal, le llaman, y resulta que ellos argumentan en la ley que es de todos, ¿no? Y que ya como pueblo es más difícil oponerte a a decir que no entre la minería. Y pues ahí estamos en ese reto. Hasta la fecha la comunidad no ha dado permiso. Se hizo un reglamento donde para que la empresa minera entre a nuestra comunidad tiene que darlo el 80% de la comunidad y que puedan realizar ese trabajo. Mientras no pase eso, pues no pueden pasar, pero pues la minera no deja de darle ayudas a la comunidad, tener su gente, hay gente trabajando de la comunidad en ese espacio y pues estamos en ese reto latente, dijeran, no sabemos, ojalá y predomine más el amor a la vida que al dinero, a la fuente de trabajo, y podamos seguir defendiendo nuestro territorio, pero estamos más bien como a expensas, ¿no? Yo diría que no estamos seguros. Y y pues el reto como mujeres ha sido, creo que nuestra participación ha sido activa, ha sido de acompañamiento, y y creo que gracias a eso también algunas mujeres hemos tenido incidencia a ser secretarias de agencia municipal, regidoras de municipios, agentas municipales, ¿no? Y y creo que también el reto como mujeres, pues es todavía la discriminación cultural, creo, ¿no? Se piensa que las mujeres no tenemos la capacidad de hacer las cosas, mas sin embargo tenemos que seguir haciendo incidencia. Y pues digamos de las cosas de fuera, lo que vemos, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que es el que se encarga pues, de juntar o prestar las economías a nivel mundial, pues muchas veces lejos de proteger los bienes naturales y a nosotros como comunidades, están viendo más bien en cómo generar un recurso económico, ¿no? Ya sea de la tierra, del agua, de las semillas, de los minerales, de todo lo que ven en nuestro planeta Tierra. Y pues esos son nuestros grandes retos, ¿no? Y que sobre todo, pues que cada día se vaya fomentando como el cariño y el amor a la tierra más que sacar un recurso económico de los bienes naturales. Ahora pues se ve una gran oportunidad con la cuestión de la reforma indígena, que sale pues un poco más a favor de las comunidades y también a favor de las mujeres, que pues podemos tener
tierra. Y creo que en este proceso de incidencia, pues nos tenemos que seguir sumando como mujeres para que se haga realidad y no se quede nada más en el papel, ¿no? Entonces, pues también desde Aldea hemos estado empujando y se logró esta reforma, ¿no? Y lo que pienso es que no, o sea, no termina nuestro quehacer ya con haberlo ganado, sino simplemente avanzamos un paso y tenemos que seguir dando la lucha, ¿no? Y que cada día tiene que ser como más integral nuestro trabajo, ¿no? Tiene que ser así, las semillas, el agua, la tierra, los minerales, para poder seguir subsistiendo y pues para también que pueda seguir existiendo nuestro planeta Tierra. Por ahí, gracias. Muchísimas gracias, Josefina. Realmente es una lucha también, pues, integral, ¿verdad? Por la tierra, por los bienes naturales. Pues ahí vemos también las presencias, ¿verdad? De las empresas mineras, de los megaproyectos que todo el tiempo están amenazando a las comunidades, ¿no? Por sus bienes, como bien dices, y que pues no hay seguridad, ¿no? No hay seguridad, hay temor, hay miedo, hay división, ¿verdad? Hay muchas estrategias para romper el tejido social o tratar de hacerlo, ¿no? Repartiendo dinero, repartiendo obras, pero pues como bien señalas, ¿no? La conciencia que han tenido ustedes en su lucha, en su largo camino de lucha, en esta también larga escuela, pues permite no ceder, ¿verdad? No ceder, no claudicar, y todo el tiempo nos han mencionado las estrategias, los métodos, las técnicas que tienen que ir planteando, creando, innovando para hacer frente a todas estas amenazas, ¿no? Entonces nos han ustedes mostrado cómo las mujeres se van construyendo en estos espacios de lucha, ¿no? En defensa del patrimonio, de la vida, de la comunidad, y que es una lucha antisistémica, ¿verdad? Y antipatriarcal, como bien señalas, ¿no? La participación de las mujeres, ganarse ese espacio, ganarse esos cargos, ser electas, ocupar puestos, ejercer esa toma de decisiones, ese poder y el derecho por la titularidad de la tierra, pues ha sido inmensamente grande, pues el camino, ¿no? Y el esfuerzo y las alianzas que han fortalecido pues estas resistencias, como bien señalan también. Las comunidades solas no lo podrían lograr, sino las aliadas, los aliados, organizaciones nacionales, internacionales, que tienen la mirada y que tienen ustedes el apoyo y otros pueblos de México ante esta avasalladora violencia que día a día y minuto a minuto están enfrentando y están resistiendo. Tenemos estos dos valiosos testimonios, pero pues desafortunadamente en nuestro país actualmente se están viviendo muchas violencias, muchas resistencias, ¿verdad? En todo el territorio. Y bueno, pues tengo también, voy a presentar a nuestra compañera comentarista Eunice Elenes Martínez de la Organización de Cataluña Taula per Mexic, Mesa por México. Ella es una activista ecofeminista interseccional, antirracista, decolonial, comprometida con la justicia climática y de género. Forma parte del tejido social de Taula Fermexic. Dentro de la organización ha trabajado por abordar las intersecciones entre la justicia social y la ambiental, así como el acceso a las diferentes justicias y la protección internacional. En nuestro contexto de crisis ecosocial, su enfoque se centra en la construcción de puentes y saberes compartidos entre personas defensoras, organización y sociedad, desde sus propias voces, cuerpos, territorios, promoviendo el valor de la diversidad e inclusión, especialmente de las mujeres migrantes, defensoras y periféricas. Actualmente lidera áreas, programas y proyectos de educación y sensibilización en diversas organizaciones locales. Pues, estimada Eunice, tienes la palabra. Gracias.
Muchas gracias, muy buenos días a todas. Es un honor para mí estar aquí. Algunas caras conocidas, a Trini la conocíamos aquí en Barcelona porque tuvimos el honor de recibirla en una gira y a las que no conozco, pues muchísimo gusto. Sí, efectivamente me llamo Eunice, soy actualmente la presidenta de Taula per Mexic, Mesa por México. Les voy a contar brevísimamente un poquito la historia de nosotras, de la Taula per Mexic. Nosotras nos juntamos alrededor de 2016, aunque ya veníamos de movimientos de base aquí en Cataluña. Somos personas mexicanas, de otras partes de Latinoamérica y también de aquí mismo de Cataluña, que tenemos pues esa sensibilidad con nuestros países, ¿no? De origen. Y nosotras nos juntamos pues primero alrededor pues bueno, de muchas causas, pero especialmente de la causa cuando empezamos de Ayotzinapa. Como saben, se cumple el 10º aniversario y también pues muy cercanas a los temas que pasan en México con los periodistas, ¿no? Es una cosa que nos ha dolido mucho. Es muy difícil para nosotras estando desde acá, ¿no? Porque pues es un duelo complicado estar viendo cómo nuestro país también, porque aunque estemos acá, no dejamos de ser mexicanas y mexicanos. Y es muy doloroso para nosotras y pues difícil, ¿no? Como saber qué hacer desde un país tan lejano como España, ¿no? Y bueno, pues nos juntamos y así como en bolita fuimos haciendo, hablamos, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Barcelona y tenemos actualmente un programa de acogida para personas defensoras y otro para periodistas a través de varias instituciones y administraciones de aquí de Cataluña, ¿no? Y nosotras pues las acogemos durante 6 meses para sobre todo personas que están en riesgo. Y bueno, es como un momento pues también como de respiro, ¿no? Para ciertas personas y también pues para reforzar su perfil o bueno, cuestiones así de seguridad. Por otra parte, tenemos un área de solidaridad internacional que estamos trabajando principalmente en Chiapas, con Fraiba, también hemos trabajado con Serapaz, tenemos muchísimas organizaciones aliadas en México, trabajamos bueno, es que es inmenso, ¿no? En el espacio CC, bueno, no sé, para no alargarme con eso, y el área de sensibilización que estaba comentando Consuelo, que también eh, me estoy, digamos, liderando esa parte, que es, digamos, el área de sensibilización es la parte que se desarrolla aquí en Cataluña en conexión con México, digamos, ¿no? Es como de alguna manera dar a conocer las luchas que hay en México y traerlas para acá, ¿no? Pero además, digamos, de esto que hacemos como acompañamiento y nos ponemos al servicio de todas ustedes, en cualquier situación. Ahí tienen nuestros contactos o nuestra página web, nos pueden contactar. Pero también quería contarles un poco de las luchas del otro lado del mundo, ¿no? Porque a veces hacer estos intercambios es interesante, ¿no? Pues nosotras, por ejemplo, el año pasado, 2023, estuvimos haciendo un proyecto que se llama Cuerpo Territorios, eh, y estuvimos haciendo un viaje de escucha por Cataluña, por alguna de las cabeceras de las provincias. Aquí en Cataluña son 4 provincias. Y estuvimos viajando y escuchando a las activistas. También en algunos momentos nos acompañaron defensoras de México, pero principalmente la idea era escuchar las luchas de los territorios acá, ¿no? Porque a veces hay una idea un poco lejana, ¿no? De qué pasa en estos territorios, ¿no? O se tiene una idea, ¿no? De que todo es bueno, bonito, ¿no? Pues no tanto. Aquí también, evidentemente en otra escala, ¿no? Porque es verdad que la escala de violencia que tiene México es inaudita. Sin embargo, aquí también hay megaproyectos, ¿no? Y entonces estuvimos viajando, escuchando a las personas en cada territorio. Nos dimos cuenta que hay muchas personas migradas que vienen de todas partes del mundo. Nosotros, pues por afinidad, especialmente
nos juntamos, digamos, con mujeres de Latinoamérica, de todas partes de Latinoamérica, así de cabo a rabo de América Latina. Y, y estuvimos escuchando las luchas de acá. Por ejemplo, pues hay también, ¿no?, muchos temas de contaminación, muchos temas de megaproyectos en algunos territorios. El tema del agua acá también es un tema muy complicado en esta parte de España al menos, porque nos azotan muchas sequías en el Mediterráneo. Es muy complejo el tema del agua y además una de las principales dificultades que tienen es la gentrificación, o sea, tampoco hay acceso a la vivienda, ¿no? Entonces se combina un par de cosas, ¿no? El campo está casi abandonado, las ciudades están pues sobrepobladas y es demasiadísimo, pero súper caro conseguirte una vivienda, con lo cual pues o tienes infravivienda o tienes que compartir piso. Piso es aquí los apartamentos, digamos, ¿no? Que encima son muy pequeñitos, con muchas personas. Y cuando se trata de mujeres migradas, pues esto se quintuplica, ¿no? Porque muchas personas migran a Europa en busca de una mejor vida o por la situación de los países que son expulsores, ya sea por la violencia o por situaciones económicas o ambientales también, ¿no? De todas partes del mundo. Pero bueno, refiriéndome a América Latina, pues muchas personas vienen, incluso profesionistas o no, pero que tienen que ejercer los trabajos más precarios, ¿no? Que es pues todo lo que es cuidados y hogar, recae sobre las mujeres migradas, que son las que principalmente sostienen, digamos, que la economía de las curas aquí en este país, bueno, en este país y en media Europa, ¿eh? Y, y bueno, pues se enfrentan a racismo, a violencia de la justicia, ¿no? Que la justicia también es muy patriarcal aquí. Nos enfrentamos a muchos casos por ejemplo, de que cualquier cosita les quitan a los niños. Bueno, o sea, hay infinidad de vulneraciones de derechos, especialmente a las mujeres migradas, que es como de los colectivos más vulnerables. Y si ya lo que comentaba de la gentrificación es difícil para una persona nacida en España, pues cuando se trata de personas migradas es prácticamente imposible acceder a vivienda y ya no decir a la tierra, ¿vale? Y bueno, un momento, perdón. Disculpe, es que tengo una niña pequeña. Este, y entonces es una situación de verdad muy difícil la que viven las mujeres migradas aquí. Nos hemos juntado con ellas, escuchándolas, y pues nos dimos cuenta que, bueno, ¿no? Como que una de las principales dificultades es acceder a la tierra y a la naturaleza, porque acá, ¿no? Cuando vienen de los países de origen, de alguna manera, muchas de ellas venían también del campo, entonces aquí hay una ruptura cultural muy fuerte, porque es un tipo de vida muy diferente, ¿no? Más individual, muy urbano, y pues hay una ruptura, ¿no?, de la comunidad, del tejido social. Si bien Barcelona es un poco oasis de tejido social, ¿no? Pero en cuanto a la mujer migrada, todavía hay como mucho por hacer, ¿no? Por este racismo. Un segundito. Perdona, es que está la chiquita ahí. Este, Y bueno, pues nos hemos juntado y veíamos que, pues no, como todas estas causas estructurales que pasan en los países que las expulsan y que aquí pues no dejan de recibir también ese tipo de violencias, quizás eh, no en la misma escala, obviamente, ¿no? Son violencias que tienen que ver más con el racismo, con justicia, con el no tener derechos, porque muchas de ellas pues obviamente no tienen papeles. Los trabajos cuando no tienes papeles son extremadamente precarios y pues viven pues casi en una semiesclavitud. Y bueno, nos juntamos acá y después de este viaje de escucha, pues pensamos qué podemos hacer para mejorar nuestra propia situación. Yo también soy mujer migrada y muchas de las compañeras, ¿no? Y estuvimos hablando porque aquí en una montañita, digamos, que hay aquí cerquita en Barcelona, aquí en una de las, como les decía, del tema de la vivienda, hay un movimiento que se llama Ocupa, ¿no? Que a veces está como muy
digamos que hablan mal de él, pero que no es así, ¿no? La verdad es que sí ocupan vivienda, pero ocupan vivienda que es del banco, que son de fondos buitres, o sea, no están así. Entonces hay un hospital abandonado en la montaña y hace 20 años que se ocupó por activistas del clima y las vecinas y vecinos de ahí de los barrios colindantes subieron a defender la ocupación y ocuparon desde hace 20 años huertos que había ahí en la montaña y llevan ahí 20 años en resistencia. Es como todo un mundito, digamos, micromundito que está se llama Canmasdeo. Y pues fuimos a hablar con los huertitos comunitarios que están a cargo de las vecinas, son vecinas, digamos, de toda la vida de los barrios, porque aquí hay mucho tejido vecinal, sobre todo a manos o, digamos, sostenido de mujeres, y en este caso de mujeres mayores, porque también hay que ver que es una lucha generacional, ¿no? Toda la lucha de derechos. Y fuimos a hablar con ellas porque tenían una parcela que es grandecita que la tenían o sea, que no estaba como ocupándose, y entonces nos dieron, pues hablando con ellas, diciendo pues que nosotras queríamos liderar como mujeres migradas, disidentes en lucha, pues este huertito. Tenemos el problema de que hay una sequía extrema, con lo cual no hay uso de agua. Y estamos, ¿no? Como en esa construcción de recuperar la tierra, de darle a las mujeres migradas, liderando nosotras desde nuestra palabra, desde nuestro cuerpo, el territorio que habitamos, ¿no? Y estamos pues en esa como regeneración tanto de la tierra con plantas autóctonas, construyendo el espacio, pensando cómo qué queremos hacer de este espacio y también asimismo como a nosotras mismas, ¿no? Es un espacio como de regeneración, digamos, que creemos que es una iniciativa muy bonita, muy importante. Es otra manera de hacer política, porque aquí hay muchísimos movimientos, evidentemente, en contra de los megaproyectos como el aeropuerto, que también compartimos cierta afinidad con Atenco muchas veces por los temas del aeropuerto. Y bueno, hay infinidad de megaproyectos que están acabando con el medio ambiente aquí. Pero concretamente esto en nuestro micromundo nos parece muy importante, ¿no? Que el liderazgo de las mujeres migradas, de las mujeres en general, pero de las migradas en particular por la situación de vulnerabilidad. Y bueno, un poquito, pues era nada, como para darles unas pinceladas de lo que andamos haciendo por acá y pues eso, ¿no? Ponernos al servicio y muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias, Eunice, por compartir también esa realidad y esas resistencias y luchas que se viven allá en Cataluña. Muchas gracias por tu valiosa participación. Bueno, el tiempo ya está corriendo y quisiera pues abrir el espacio de preguntas, respuestas, comentarios. Tenemos varias. Y aquí nuestra compañera Nisi nos va a hacer favor de irnos presentando algunas de ellas para que las voceras y comentaristas pues puedan darnos su palabra, pero también compañeras de organizadoras de este seminario. Por favor, adelante. Sí. Hola, buenos días. Estas son dos preguntas que han hecho algunos participantes, entre ellos está de Gaby Coopers. Ella pregunta de qué manera y cómo las dos luchas descritas por las activistas afectan los roles habituales de mujeres y hombres y las relaciones entre ellos. ¿Cambian o refuerzan los roles clásicos? Y pregunta si la subordinación sigue igual, si el patriarcado sigue igual o hay cambios. Esta es abierta, no hubo para quién. Y la siguiente es de Pablo Ramírez, para las tres. Si quieres con esa primera, porque sí está un poco larga, y ahorita vamos con la que sigue. Entonces, no sé si Josefina, Trini, quisieran comentar sobre esta pregunta. ¿Sí se escuchó bien? Sí, sí, yo me quedé muy bien con la parte de hablar del patriarcado, ¿no? ¿Cuál ha sido el proceso de lucha y si ha habido cambios en nuestra organización, por ejemplo, ¿no? Pues sí ha habido ¿Sí se cambios. escuchó, Josefina y Trini, la pregunta? Sí, está ¿Sí? Ah, Perdón. ah, contestando. Ay, sí, perdón, ¿eh? Disculpen. Está perdón. contestando.
Perdón, yo había apagado mi sonido. Les decía pues sí, yo creo que en el tema del patriarcado, el machismo, pues sí se ha radicado un poco aquí en la organización, mejor dicho, pero no del todo. O sea, aún hay machismo, aún hay autoritarismo, y es con el que nos seguimos enfrentando nosotras las mujeres, ¿sí? En que a veces ya participas, ya llevas a cabo la reunión, ya tú propones, pero todavía vemos la resistencia del compañero, ¿no? De, 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 de que te contradice a lo que tú dices, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que se resisten a un cambio real de dejar el machismo, ¿sí? Porque eso es lo que nos ha, por lo que seguimos batallando. ¿Ha habido cambio? Sí, sí ha habido cambio porque hoy ya tú dices, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Es más, uno como mujer es la que anda organizando casi todo, ¿no? Pero sí nos encontramos todavía con esa resistencia de un cambio total. En cuanto a esta pregunta, la otra quizás no la capté bien, pero en cuanto a esta pregunta, pues creo que en nuestra organización reconocemos que aún no se ha erradicado el machismo, el autoritarismo, a veces por algunos compañeros. Pero seguimos ahí, seguimos en esa lucha y seguimos Así es. tratando de hacer valer nuestra opinión, nuestras propuestas y todo. Y sí, ahí vamos logrando. Gracias, Trini. Josefina, ¿quieres comentar algo? Pues sí, creo que sí, a ti ratito. Ah, creo que eso del machismo es algo muy fuertemente, culturalmente, digamos, en nuestras comunidades, digamos. Porque, digamos, aunque lleguemos a un proceso de participación social, pero aún no hay como una total apertura de que, o sea, que tengas así como todos los caminos abiertos. Más bien como mujeres tenemos que ir como colocándonos, como ir luchando, digamos, y ir avanzando. Y siento que es como en todos los niveles, tanto comunitario como organizativo, social. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Ok. Esta es de Pablo Ramírez. Él pregunta, Más fuerte. Ya lo cerré. Ya lo cerré. Ya. ya, ahora sí, esta es de Pablo Ramírez y es para las tres panelistas. Él pregunta cuál debe ser el papel de la solidaridad internacional para garantizar el ejercicio de derechos humanos en México en este nuevo sexenio. Ay, bueno, me adelanto. Es- Adelante. Creo el papel de la solidaridad es precisamente, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Palestina, ¿no? El no olvidarnos y seguir diciendo que no es una guerra, es un genocidio lo que están haciendo, ¿no? Entonces, en participar con algunos colectivos que se organizan aquí para ir pues a una protesta, a una marcha, a un meeting, y el difundirlo no solo en la organización, sino con nuestras familias, que todos aquellos pues que quizás no precisamente están escuchando la noticia o viendo la noticia, ¿verdad? Muchas veces pues no todos se dan cuenta de lo que está pasando, pero que esto, pues ojalá y nunca, ¿verdad? Pero
otras cosas sí nos pasan y que así como allá la están pasando tan mal que son mentes enfermas las que existen en ese lugar, ¿no? Entonces, es el poder, por supuesto. Aquí quien la paga es el pueblo, porque entre ellos, entre gobiernos, se pelean por el poder, ¿sí? Pero a quien realmente están asesinando es a los civiles, es a nuestro pueblo. Y bueno, pues creo que no tenemos que olvidarnos de nuestros hermanos que también en otros países también tienen sus problemas, ¿no? Y tenemos que decir, pues aquí estamos, así como en su momento lo han hecho con Atenco, lo han hecho con otras luchas. Efectivamente, Eunice estaba tratando de recordar este, que cuando te vi por ahí dije, yo la conozco, sí. Ustedes han trabajado mucho el tema de Ayotzinapa. Nosotros quizás aquí estamos también acompañando a los padres a no dejarlos solos, a que sientan que ellos no están solos, a pesar de que un gobierno, otro gobierno no les escuche, no les resuelva. Sin embargo, ustedes van a seguir adelante, les dijimos en esta lucha y vamos a seguir caminando con ustedes. Creo es eso, no dejar solos a nadie y que sientan realmente la solidaridad, en que no marchen solos, en que no hagan el mitin solos, que no hagan la protesta solos, el que sientan nuestro acompañamiento, pero también nuestro compromiso, no solo el acompañamiento. Eso creo yo que debe ser la solidaridad no solo para nuestro país, sino para otros países hermanos. Gracias. Gracias, Trini. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que el papel de los derechos humanos tiene que ser siempre de acompañamiento y de denuncia y exigencia. Tanto aquí en México por toda la violencia que se vive en los estados del sur y también en los estados del norte, ¿no? Y pues ahora sí a nivel de todo el país y a nivel del mundo. Y aparte de denunciar, digamos, a lo que tenemos derecho como humanos, yo creo que también tiene que hacer ese acompañamiento con las defensoras y los defensores de la tierra y el territorio y alzar su voz. Yo pienso, por ejemplo, en las cumbres que se dan ahora con lo de la COP, eh, en que también se tiene que proteger los medios de vivencia de nosotros como humanos, lo que es el agua, las semillas, la tierra, el bosque, los minerales, porque al final de cuentas, toda esta matanza de gente que se da a nivel internacional es precisamente por la apropiación de los recursos o los bienes naturales y ganar dinero y no importa a quién hay que matar, no importa a quién hay que quitar de su tierra, lo importante es mantener el poder económico, ¿no? Político y social. Y yo siento que derechos humanos tiene que hacer su voz también en eso, ¿no? O sea, no es solo la vida humana, sino también la vida de todo lo demás que le permite, que nos permite vivir a nosotros en esta tierra más que nada. Porque, o sea, si se sigue siendo como que primero el dinero, pues va a seguir habiendo muchos muertos y pienso que todos tenemos derecho a la vida, tanto los humanos como también la cuestión de las plantas, ¿no? Los animales. Entonces, yo pienso que hay recurso natural para todas y todos, tanto los que tenemos poco dinero como los que tienen mucho dinero, pero tiene que haber ese respeto, ¿no? Para que podamos, pues seguir existiendo más que nada. Gracias. Gracias. ¿Hay otro comentario? Edme, adelante, por favor. Yo quería hacer un comentario sobre el enlace de todo lo que se ha hablado con precisamente los temas de libre comercio, porque yo creo que es muy importante precisamente rescatar y cómo todo esto va unido, ¿no? Porque precisamente Trini mencionó el proyecto del aeropuerto, que era una de las condiciones de infraestructura absolutamente fundamental para
seguir en los planes de exportación, libre comercio y que se detuvo de alguna manera, pero que sigue afectando por otro tipo de infraestructuras. Luego, la compañera Josefina también habló no solo del rescate del agua, sino de los proyectos mineros, que también son parte de proyectos de inversión donde está muy metido todos los tratados de libre comercio que son comercio e inversión extranjera. Muchas veces estas minas son precisamente de empresas transnacionales que quieren entrar y tener condiciones ventajosas gracias a este tipo de tratados. Y creo que, o sea, no tenemos que hablar solo de comercio, tenemos que hablar de una serie de proyectos de modernización que engloban todo lo que se ha discutido hoy, incluso en el caso de Barcelona, etcétera, porque sigue siendo una apuesta, sobre todo de la Unión Europea hacia el exterior, tener una situación competitiva, tener una situación de ventaja en muchas cosas. Dentro de estos tratados que se supone son de apoyo. Y el último punto es los derechos humanos, de los que vamos a hablar la semana próxima, pero que también entran en toda esta situación porque son derechos humanos de movimientos sociales promovidos por ellos y que son condicionamiento de los tratados de libre comercio y sobre todo el tratado de asociación como el de la Unión Europea y México que no se respetan porque la Unión Europea no le importa qué esté pasando en México a nivel de derechos humanos, derechos sindicales, derechos de las mujeres, etcétera. Entonces, todo esto se liga, como decía, al tema fundamental de esta serie de webinars, que es la cuestión de libre comercio e inversión. Consuelo, yo solamente decir que el tema de la migración es importante, que lo ha tocado Eunice, pero muy interesante porque aquí hay desplazados de sus territorios, desplazados porque les quitan las tierras, porque construyen autopistas, porque construyen trenes, porque construyen todo lo que construyen, que ya veremos también en otras sesiones, pero también cómo se desplazan la gente de sus pueblos y tienen que huir a otros estados de la República por la violencia, por el despojo, por el extractivismo, por todo lo que se vive en cada uno de los lugares. Entonces, hay migrantes internos y también la situación de los migrantes que vienen de otros países y que son retenidos en el sur de México, en Chiapas, o en el caso del norte, frente a Estados Unidos, y esa situación tan grave, tan seria que están viviendo de vulnerabilidad y de incluso muertes que se viven todos los días en este afán por la vida. Entonces, esto que estamos construyendo en estas sesiones es justamente para posicionar el tema de la construcción de la vida desde las mujeres. Gracias. Muchas gracias, Edme, María. Y bueno, pues estamos ya cerrando este seminario. Quisiera leer aquí una nota que envía Marta Guerrero. Dice: mi respeto y reconocimiento a estas dos mujeres líderes que son la voz de otras que luchan en territorio y que han logrado articular la acción política y la vinculación y amor a la tierra. A mi juicio, eso marca la diferencia de hacer política desde otro nivel de conciencia. Gracias. Gracias, Marta. Pues bueno, agradecer a todas, todos esta presencia, esta participación. Agradecer a Trini, a Josefina, habernos acompañado y dar su testimonio. A Eunice Elenes de estar aquí también con nosotras, con sus comentarios y también con su compartir de esa realidad que nos duele, ¿verdad? Nos duele, nos convoca, nos une. Y agradecer pues a mis colegas, compañeras, a Edme, a María, a Ulrike, a Nisi, a Gea también, que nos apoyan y nos han estado aquí acompañando, a Chantal Melo, gracias también por la traducción.
Y bueno, pues invitarles a las siguientes sesiones que tenemos. El día 8 de octubre, a la misma hora, a las 10 horas de México y a las 18 horas en el horario de Europa Central, tendremos la mesa Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y nos acompañarán las voceras María de Becci, no sé si lo digo bien, de la organización Artículo 19 y a María Luisa Aguilar del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Nuestra comentarista será Gaby Coopers, que aquí también nos está acompañando. Muchas gracias, de la revista independiente alemana ILA. Facilitará esta sesión Ulrike Capdepon del Centro de Estudios Europeos, que aquí también está presente. Y el 15 de octubre el tema será Mujeres resistiendo a los megaproyectos a las 10 horas de México, 18 horas de Europa Central. Las voceras serán Ana Esther Ceseña del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Lucila Betina Cruz Velázquez de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, organización que está también en lucha y en resistencia. Nuestra comentarista sería Johanna Bergström de Gadip, Suecia, y facilita Edmed de White Plus. Pues muchísimas gracias, un enorme abrazo, en toda la gratitud a su participación. Sí, pues Nos muchas vemos gracias también en por la siguiente invitarnos sesión. y por escucharnos y seguimos en lucha. Gracias, muchas Gracias, bendiciones. Pues gracias. gracias a todas compañeras, gracias Josefina, porque sin duda uno escucha a otras compañeras y a diario aprende uno algo. Realmente admiro también tu claridad que tienes en el tema de derechos humanos. A veces uno, pues a lo mejor no los aborda mucho, pero sin embargo somos defensoras de derechos humanos, ¿no? Sí, así es. Y, y pues Totalmente. un abrazo y saludos a todas las compañeras, los compañeros y a Unice también, pues mira qué sorpresa, qué bueno que nos encontramos aquí a Unice. Salúdame a todas las compañeras y diles que justo hace unos días hablaba con compañeros que vinieron de Alemania y decía que mi estancia en los diferentes países a los que tuve oportunidad de ir a hacer la denuncia, nos recibieron con los brazos abiertos y sentimos como estar en nuestra casa. Gracias, Eunice. Saludos a todas, a todos por esos momentos que compartimos juntas y juntos. Y pues a Edmé, a Mari, a Consuelo y a todas las compañeras que a lo mejor igual hemos convivido en algún momento, pero pues aquí estamos, aquí seguimos y vamos a estar, pues esta lucha no se acaba, esta lucha seguirá y seguirá y como dijo nuestro compañero y querido Efrén Capiz, porque la lucha sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y seguirá. Un Sí. abrazo a todos. Gracias. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias Muchas gracias. por su Muchas presencia. gracias a todas. Ha sido un honor, placer escucharlas. Además, tantas mujeres en lucha, sosteniendo la vida en tantos países. Es de verdad un honor. Aprendemos muchísimo de ustedes. Y Trini, un abrazo. Todavía tenemos los paliacates y el machete por acá, ¿eh? Acá, si algún día te das una vuelta, pues te esperamos con los brazos abiertos. Josefina también. Y y muchas gracias por compartir. Aprendemos muchísimo de ustedes. Buenas tardes. Gracias de ambas. Sí, gracias. Gracias. Muchas Adiós. gracias. Muchas Adiós. gracias. Adiós. A todos. Gracias, Josefina. Chao. Ya.